Descubierto, 7 relatos escalofriantes ocultos en Iron que revelan lo siniestro y Maldito. Valentina, madre soltera de 32 años, acababa de mudarse a un barrio vulnerado de Medellín. Su vida, ya marcada por la lucha diaria, tomó un giro inesperado cuando decidió alquilar una habitación en un Airbnb, creyendo que así podría alcanzar la estabilidad. Sin embargo, al primer vistazo, el lugar parecía un laberinto de sombras. La habitación tenía un aire denso, pesado, como si los muros hubiesen sido testigos de secretos oscuros. La comunidad, ruidosa y vibrante, la hacía sentir protegida, pero ese bullicio, paradójicamente, también la inquietaba. Desde el primer día, sintió esa presencia extraña. Un anciano amable, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, vivía a pocos metros. Al principio, su simpatía fue un bálsamo. Pero conforme caía la noche, su mirada fija comenzó a atormentarla. Las primeras noches, los susurros y risas que provenían del pasillo la desvelaron. Eran ecos de risas lejanas, risas que se tornaban en murmullos que parecían hacer reverberar las paredes. Con el tiempo, Valentina ya no podía distinguir si esos viejos cuentos de desapariciones eran solo fantasías de los vecinos o si, en realidad, ocultaban una verdad aterradora que acechaba su nueva casa. La rutina, siempre insegura, empezó a transformarse en una pesadilla. Las sombras se alargaban cada vez que intentaba salir al mercado, y el sentir de algo más que simple maldad la envolvía. Ahí estaba ella, viendo a su hijo jugar mientras las historias de susurros atacaban su mente. La policía no era una opción, su confianza en el sistema se desvanecía cada vez más, sabiendo que la corrupción y la desconfianza estaban más presentes que nunca. Una noche, mientras intentaba salir a comprar leche, se encontró en medio de una situación peligrosa. Las sombras parecían cobrar vida, susurros se transformaron en gritos, y la atmósfera se volvió un torbellino de pánico y desesperación. Al regresar, el anciano la miraba desde su ventana, una fijeza en sus ojos que la hacía temblar. Como un eco de ensueño, un instante de calma le hizo pensar que estaba a salvo, pero esa idea se desvaneció tan rápido como llegó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y así, entre gritos y susurros, Valentina empezó a descubrir lo inquietante del lugar. Una noche, decidió enfrentarse al anciano. Podía sentir la energía del espacio cargada de secretos inconfesables y de rituales olvidados. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. ¿Qué le esperaba en la penumbra? En ese instante, lo que una vez fue un refugio se convirtió en un campo de batalla entre lo sobrenatural y lo mundano. Con cada paso, las sombras parecían acercarse más, como si su propia comunidad la hubiese traicionado. Valentina respiró hondo y, con determinación, empujó la puerta. Estaba a punto de descubrir que la verdadera amenaza no solo provenía del anciano, sino de aquellas sombras que conocían todos sus temores. ¿Lograría proteger a su hijo antes de que el horror la devorara? Las risas de la comunidad, ahora resonantes, se tornaron en un eco de advertencia, un terror que nunca imaginó que podría surgir de la búsqueda de una vida mejor. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al atravesar el umbral de esa puerta que le parecía un portal al infierno. La habitación del anciano estaba en completa penumbra, apenas iluminada por la tenue luz de una vela que parpadeaba como un corazón moribundo. Los muros estaban cubiertos de extrañas marcas que se retorcían, parecía que contaban historias de un pasado oscuro, de ritos extraños y pactos malditos. La atmósfera era densa, casi respirable, y el olor a humedad y algo podrido, le revolvía el estómago. ¿Qué buscas, Valentina? Una voz entre susurros salió de la sombra, era el anciano. Su figura se recortaba en la oscuridad, ojos brillantes como dos luciérnagas en la noche. Ella se detuvo, aturdida, pero aferró la determinación en su pecho.
Sabía que debía conocer la verdad, aunque ésta pudiera costarle caro. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me miras así? Su voz tembló, pero no se dejó intimidar. El anciano sonrió, una mueca que la hizo retroceder. Tú no eres la primera en ver lo que hay en este lugar. Este barrio está vivo, Valentina. Tiene hambre, y a veces, se alimenta de miedos. Las paredes parecieron acercarse, como si el lugar mismo la estuviera escuchando, cada rincón un cómplice de la conversación. Los ecos de risas distantes comenzaron a resonar nuevamente, pero ahora estaban impregnados de un tono burlón, como si se rieran de su valentía. ¿Miedos? ¿A qué te refieres?, se preguntó, sintiéndose atrapada. Las sombras que acechan en este lugar no son solo parte de tu imaginación. Perciben tus miedos más profundos. Los nuestros, dijo, señalando una serie de retratos antiguos en la pared. Cada uno mostraba a personas con sonrisas heladas, ojos vacíos, como si cada uno hubiera sido devorado por la oscuridad. Con cada palabra del anciano, la inquietud se adueñaba más de Valentina. ¿Y qué son esos ritos que mencionaban los vecinos? La curiosidad la empujó a seguir preguntando, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de su ser. Rituales para mantener a raya al hambre, un pacto antiguo cuya esencia se celebra cada año. Algunos lo llaman una tradición, otros, una maldición. Pero lo que realmente desea saber es que se viene el momento de la cosecha, susurró con un tono gélido. Esta vez, buscan algo más allá de lo que te imaginas. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cosecha? ¿Qué significa eso? Las sombras comenzaron a moverse, al parecer tomando forma. Siguió la mirada del anciano hacia un rincón oscuro donde una figura se empezaba a definir. Una criatura se irguió, sus ojos brillaban en la penumbra, y su sonrisa mostraba dentaduras afiladas como cuchillas. Valentina retrocedió, pero no había escape. El anciano la observaba sin prisa, disfrutando del terror que se reflejaba en ella. ¿Salvarás a tu hijo de lo que está por venir, Valentina? Debes elegir. El anciano dio un paso adelante, y con él, la figura oscura también se acercó. La comunidad te está mirando. Las sombras están listas para reclamar su ganancia. El corazón de Valentina latía con fuerza, casi la asfixiaba el terror. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Podría proteger a su hijo de esta monstruosidad que, ahora, se acercaba lentamente hacia ella? No, gritó. Pero fue demasiado tarde. La atmósfera se destrozó en un estallido de oscuridad y risa, envolviéndola en un abrazo helado. Algo detrás de ella se movió, saliendo de la sombra, y la risa resonó con fuerza, un eco que la perseguiría por siempre, y en ese instante, una visión aterradora cruzó su mente. Algo más estaba buscando. ¿Podría ser que durante todos esos días, alguna de las sombras había permanecido al acecho observando, esperando el momento propicio? Valentina sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía mientras la oscuridad se lo tragaba todo, adentrándose más en la penumbra. Pero aún así, una voz interior le gritó que no todo estaba perdido. Mientras sus fuerzas flaqueaban, escuchó ese murmullo nuevamente. Aquella risa, o más bien, un llanto distante. Alguien, la estaba llamando. ¿Era su hijo? La oscuridad denotaba más que la pérdida, había una promesa en su interior, una conexión que la empujaba a luchar. Y así, con cada esfuerzo, un nuevo aterrador descubrimiento la esperaba, una verdad que llevaría a la revelación de lo que realmente era la cosecha y el destino que podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué sería ese sacrificio? ¿Es capaz de cambiar el rumbo, enfrentándose a lo inimaginable? Valentina se debatía entre la incertidumbre y el terror mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. No todo está perdido, susurraba su mente, pero cada pulso de su corazón la hacía dudar. Con un movimiento tembloroso, giró hacia el anciano, que aún se mantenía en la sombra. Dime qué tengo que hacer, gritó, su voz resonando en la habitación como un eco de desesperación. Pero el anciano sonrió, esa mueca que la llenaba de inquietud. Las decisiones tienen un precio, hija. La cosecha está dentro de ti. Lo que él desea es lo que amas. La figura oscura avanzó, revelando un rostro alargado, como el de un niño, pero con ojos que parecían pozos sin fondo, hambrientos y temerosos.
Valentina sintió que el aire se le escapaba, podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza, martillando en sus oídos. «Suéltalo», gritó, pero las palabras salieron como un susurro, casi ahogadas por el peso de la oscuridad. La criatura se detuvo, su sonrisa se ensanchó, revelando afiladas hileras de dientes. En su interior, Valentina comenzó a desesperarse, el miedo al futuro de su hijo apretándole el pecho. «Si quieres salvarlo, tu sacrificio debe ser total», interrumpió el anciano, su voz sonando como un eco lejano. «Dale lo que más atesoras. La esencia de lo que eres. Así, quizás, puedas salvarlo del hambre del barrio». Valentina miró a la criatura, y en su espíritu sintió una chispa de rebelión, una oleada de amor y terror al mismo tiempo. «No puedo», murmuró, pero en su interior, las sombras empezaron a gritar más fuerte, empujándola hacia la decisión. ¿Y si es demasiado tarde? En ese momento, las sombras del cuarto comenzaron a moverse más rápido en respuesta a su angustia. Las paredes parecían chorrear oscuridad. La risa burlona se intensificaba, resonando dentro de su cabeza. «Estás en el umbral, Valentina. No hay retorno. El tiempo se acaba y la cosecha se acerca. El barrio necesita una ofrenda». Las palabras del anciano reverberaban, dándole forma a un dilema monstruoso. Algo dentro de ella ardía, una llama de valentía brotaba ante la inminente desesperación. «No, no lo haré», gritó, redoblando su fuerza. Pero la criatura se acercó, tendiéndole una mano descompuesta, mientras la risa se transformaba en un llanto desgarrador, un brinco de luz en su mente. «Mi hijo necesita a su madre», se repitió, un mantra de protección que la llenó de coraje. Si tenía que sacrificar algo, que fuera su miedo, su desesperación, pero no su hijo. Y entonces, el anciano hizo un gesto, como si abriera un ventanal a su alrededor. Las sombras se detuvieron, la criatura retrocedió un instante, y por un breve segundo, todo se tornó en silencio. «Tus emociones son una prueba, Valentina. Deberás enfrentarte a lo que hay en tu interior», dijo el anciano, dejando caer una frase helada. «Prepárate para la elección final, porque hay más en juego de lo que imaginas». Valentina cerró los ojos, tratando de disipar el eco de los miedos que la asediaban. Sentía que una presión abrumadora la cargaba, y en el fondo de su ser, una verdad oscura comenzaba a vislumbrarse. Una sombra desde su pasado emergía, oculta y hambrienta. «¿Qué más podría quitarme?», preguntó en voz baja. A medida que abría los ojos, una visión distorsionada se dibujó ante ella. Recordaba su infancia, un momento crucial que había enterrado en lo más profundo de su ser. Aquella promesa que había hecho, de proteger a su hijo a toda costa, se tambaleaba en el viento. Y la cosecha que significaba realmente para su familia, afuera, la noche había caído, y la risa había cesado, dejando un rastro de angustia. Era el momento de romper el ciclo. Pero cuando giró, la figura del anciano se había desvanecido, dejando una única vela brillando tenuemente en el suelo. En ese instante, una pregunta golpeó su mente con una fuerza aterradora: ¿podría enfrentar el horror que se desataría en su vida si tomaba la decisión equivocada? La vela parpadeó, y con cada destello, el tiempo se aproximaba a su resolución final. Con su hijo aún en peligro, sabía que el verdadero sacrificio debía ser enfrentado. De repente, un grito lejano retumbó en el aire, un lamento que resonó en todo el barrio. Alguien, se estaba acercando y el verdadero rostro de la cosecha pronto sería revelado. Valentina sintió que el frío le recorría el cuerpo, y aún así, una certeza se instaló en su corazón: la lucha apenas comenzaba. Lo que había estado oculto a la vista ahora estaba listo para salir a la luz. Pero ¿qué formas tomarían las sombras que habían acechado en silencio? ¿Iba a haber algún refugio o sería tragada por la oscuridad que había despertado? La vela seguía parpadeando, proyectando sombras en el suelo, danzando como si fueran presencias vivas. Valentina sintió que el aire se espesaba, como si la oscuridad quisiera devorar cada resquicio de luz. El grito lejano reverberaba en su mente, cada eco un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué ser se acercaba? ¿Qué horror había despertado? Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta, el impulso de salir de esa habitación se apoderaba de ella.
Pero al girar la manija, un murmullo atrapó su atención. No puedes escapar, decía la voz, como un susurro serpentino, no hay salida. Fue un golpe en el pecho. Valentina se giró, aturdida por la impotencia. La criatura estaba más cerca, casi tan real que podía tocarla. Su rostro infantil tenía una dulzura perversa, pero sus ojos eran abismos. Allí, en aquellos ojos, veía las pesadillas de su infancia, recuerdos ocultos que había logrado olvidar. El anciano reapareció, su figura etérea parecía flotar en la penumbra. ¿Sientes cuánto te necesita? Tu amor, tu sacrificio es lo único que él desea, murmuró, inclinándose hacia Valentina, como un niño en busca de consuelo. ¿Pero qué estás dispuesta a perder? Valentina sintió el sudor frío recorrer su espalda. Las decisiones de su pasado comenzaron a aflorar en su mente, cada error resumiéndose a ese instante. Pensó en su madre, su risa, el hogar repleto de amor que había prometido crear. ¿Acaso esa casa no se había desmoronado en su juventud? ¿Acaso había permitido que el miedo la guiara? Recuerda, volvió a insistir el anciano, las decisiones tienen un precio. Las sombras parecían alimentarse de su ansiedad, susurros de promesas incumplidas y esperanzas aplastadas. No, no puedo, repitió, y en su voz había un eco de determinación, aunque temblaba. El anciano sonrió, aunque su mirada era toda oscuridad. Eres fuerte, Valentina. Pero la fuerza no siempre es la respuesta correcta. A veces, el amor requiere una entrega total. Valentina cerró los ojos otra vez, abrumada, y fue entonces cuando escuchó su nombre. Un lamento, apagado por el viento. Mamá, era el grito de su hijo, un llamado desgarrador que atravesó cualquier barrera de miedo. Sin pensar, corrió hacia la voz, acercándose al sonido que parecía provenir del pasillo. Valentín, gritó, pero la respuesta era solo silencio. El aliento se le aceleró. ¿Dónde estaba su niño? El aire se volvió más denso a cada paso, como si las paredes quisieran abrazarla con fuerza, impedir su avance. En el umbral de la puerta, la luz de la calle se asomaba con una promesa de salvación. Pero justo antes de salir, ese grito resonó nuevamente. Esta vez, más fuerte, más desesperado. Desde el fondo, otra sombra se manifestaba, una figura familiar cuyos rasgos se desdibujaban entre el horror y la esperanza. ¿Estás lista para arriesgarlo todo?, la figura parecía preguntarle. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. No quería perderlo. No podía. Pero la verdad del anciano resonaba en su mente, el barrio necesitaba una ofrenda. Un estremecimiento recorrió su corazón al darse cuenta que la posibilidad de sacrificar lo que más amaba estaba en sus manos. Cuando finalmente se atrevió a cruzar el umbral, las sombras se arremolinaban tras ella, como si quisieran reclamarla de nuevo. Valentina se volvió y enfrentó la oscuridad una vez más, lista para descubrir el camino que la llevaría hasta su hijo. Tenía que encontrarlo antes de que fuese demasiado tarde y en un giro inquietante, la voz del anciano retumbó en su mente, lo que desees salvar puede convertirse en tu perdición. ¿Cuánto estás dispuesta a perder para salvarlo? El aire se espesó y la realidad se distorsionó. ¿Qué verdaderamente quería salvar Valentina? ¿Y qué precio tendría que pagar? De repente, el sonido de unos pasos resonó detrás de ella, decididos, acercándose, y el horror de la decisión final se manejaba delante de sus ojos. Su vida podría cambiar para siempre, pero aún había algo más acechando en la oscuridad, algo que no estaba dispuesto a permitir que su sacrificio fuese fácil. La noche apenas comenzaba, y en la penumbra, un nuevo terror estaba por revelarse. Valentina dio un paso más hacia la oscuridad, sintiendo el frío recorrer su piel como una serpiente helada. Pero el grito de su hijo la empujaba hacia adelante, como un faro en medio del caos. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que alguien, o algo, la acechaba. Los pasos se acercaban, pero no se atrevería a mirar atrás. Valentín, gritó nuevamente con todas sus fuerzas, el eco de su voz se perdía en los corredores de la casa, devorando su esperanza. Cada segundo que pasaba podía ser un minuto más en la tortura, un instante en que el horror se adueñara de su realidad. Regresa. Estoy aquí.
En cada lado, las paredes parecían susurrar. No hay salida, repetía un eco lejano, entremezclándose con las risas macabras que parecían manifestarse de la nada. La figura familiar, apenas visible, continuaba esperando en la penumbra. Era un molde de la esperanza que Valentina había anhelado, pero también un recordatorio de sus miedos. Sin embargo, esa figura de sonrisas retorcidas comenzó a acercarse, transformándose lentamente en un reflejo distorsionado de su hijo. Los rasgos de Valentín eran inconfundibles, pero su mirada revelaba algo oscuro, un vacío insaciable que caló hondo en el corazón de Valentina. «Mamá», preguntó su eco, pero el sonido parecía un lamento, un llamado perdido entre la tormenta de emociones. Valentina sintió el pánico apoderarse de ella. Su figura se detuvo en seco, sintiendo que una verdad cruel y dolorosa se alzaba en su mente. «No eres mi hijo», murmuró entre dientes, pero su voz estaba gastada, como si cada palabra le costara la vida. «¿No lo soy?», preguntó la figura riendo, pero lo hizo con un tono burlón, como si disfrutara de su confusión. «Todo lo que has hecho, todo lo que has dejado ahora te pertenece, Valentina». La figura comenzó a cambiar. Ahora era una masa de sombras, una amalgama de lo que había sido su vida antes del desastre. Las sonrisas se tornaron en muecas de desprecio mientras las risas resonaban como ecos siniestros en la mente de Valentina. «Esto es lo que has creado. ¿Qué lo salvarás? ¿El amor o el sacrificio?». Escoge. El sonido se arrastraba como un veneno, llenando su corazón de dudas y miedos. Era un dilema en el que cada respuesta significaba pérdida. De repente, un aullido resonó en la distancia, y las luces de la calle parecieron parpadear, creando una magnífica ilusión de seguridad. Valentina atravesó el umbral finalmente, pensando que había alcanzado un mínimo respiro. Pero el aire fresco fue reemplazado rápidamente por el hedor de la desesperación. Un grito más de su hijo emergió de las sombras. «Mamá, por favor». La súplica resonó en un lamento incesante. Sin importarle el riesgo, Valentina se lanzó nuevamente hacia el interior de la casa. Ahora, la oscuridad luchaba por abrazarla con más fuerza, las sombras parecían cobrar vida, fusionándose para atraerla. Sentía su aliento frío sobre su nuca y supo que la fuerza que acechaba la quería lo mismo que el anciano, su sacrificio. Con cada paso, la casa retumbaba y gritaba en desesperación. Los espejos se rompían a su paso, mostrando fragmentos de su vida pasada, recuerdos que tormentaban su mente, cada horror más intenso que el anterior. Una sombra más grande se asomó tras ella. Era el anciano, ahora más inquietante que nunca. Sus ojos eran dos huecos que absorbían la luz. «¿Has decidido, Valentina?», preguntó mientras su voz reverberaba por todo el lugar. Sus ojos se abrieron de par en par, el horror comenzaba a desbordarse. «No te dejaré llevarlo». La afirmación resonaba en su pecho, pero el miedo se apoderó de su mente. La sombra arremetió con fuerza, haciendo temblar las paredes. Valentina sintió que se armaba de coraje. En ese momento supo que el sacrificio no era solo el precio a pagar, sino un destino ineludible. Pero antes de que pudiera tomar la decisión final, un destello iluminó el pasillo, revelando una puerta que jamás había visto antes. Una salida. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero justo antes de cerrar la puerta, la voz del anciano resonó como un trueno. A veces, la salida se convierte en la entrada a un terror aún mayor. La puerta se cerró de golpe tras ella y el sonido de su grito quedó ahogado en la oscuridad. Al otro lado, el aire estaba cargado de electricidad y el silencio la envolvió. Sin embargo, sintió que algo la observaba, y una sensación fría y profunda le recorrió la espalda. Sintió que el mundo giraba una vez más, y antes de que pudiera preparar su espíritu, un destello siniestro la atrapó. Lo inevitable estaba a punto de suceder, y la pregunta aún pululaba en su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que venía? El horror aún no había terminado, y la verdadera tormenta se desataba detrás de esa puerta. La puerta chirrió al abrirse, y Valentina se encontró en una sala diferente, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de las paredes mismas. Era un lugar que debería ser familiar, la antigua sala de estar de su hogar, pero todo estaba distorsionado, como un reflejo empañado por el dolor. Caminó insegura, su corazón martillando en su pecho.
En una esquina, un viejo sofá cubierto de polvo parecía esperarla. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, sintiendo que la locura comenzaba a arrastrarla. La angustia estaba en el aire, espesa y pesada, como si la habitación respirara su desolación. De repente, una risa, la misma que había escuchado antes, se coló por la atmósfera. Provenía de una figura en la penumbra, un niño que, a primera vista, podía ser Valentín. Sus ojos eran dos pozos de tristeza y maldad, un eco de lo que su hijo había sido. ¿Te gustó el viaje, mamá?, preguntó, su voz dulce como la miel, pero con un filo oscuro que cortaba el alma. Valentín, gritó, pero la desesperación se condensó en un susurro. Ese niño no era su hijo. Era un reflejo de sus miedos, un caramelo envenenado. La figura comenzó a girar en una danza macabra, y Valentina sintió que el aire se tornaba denso, casi irrespirable. No, tú no eres real, dijo entre dientes, pero la neblina en su mente empezó a desvanecerse, y con ello, la rabia se transformó en impotencia. Deja de jugar con mi cabeza. Todo es un juego, madre, contestó la figura, haciendo una pausa, como si disfrutara cada palabra. Y tú, Valentina, siempre perdiste. Nunca supiste que el monstruo que acechaba estaba dentro de ti. Las palabras se deslizaron por su cuello, haciendo que sus manos temblaran. La olfateaba el miedo y la desesperación que había sentido en años pasados, cuando había perdido a su marido en un accidente, dejando a Valentín como su único refugio. Ahora todo parecía enredarse. No puedo perderlo de nuevo, pensó, y un surge de cólera la atravesó. En ese momento, un estruendo resonó detrás de ella, como si las paredes de la casa quisieran devorarla. Valentina voltea, horrorizada al ver al anciano acercándose, sus ojos vacíos más profundos que nunca. ¿Estás lista para abrir la puerta de la verdad?, preguntó, su voz gruesa como el humo. Detente, gritó Valentina, el eco de su desesperación impregnándose en el aire. Un instinto de supervivencia la despertó del letargo y se lanzó hacia la figura de su hijo. Valentín, si de verdad estás aquí, dímelo. Yo soy la esencia de tus decisiones, madre. He estado esperándote, pero no te aferres. La verdad es un precio aquí. La risa de aquel niño demonio resonaba en la oscuridad, burlándose de su confusión. No. Valentina se cubrió los oídos, intentando bloquear aquellas palabras, pero cada eco se convertía en un latido de su propio sufrimiento. Una elección, Valentina, insistió el anciano. ¿Sacrificio o liberación? ¿Qué escogerás? A medida que la presión aumentaba, el aire se inflamaba, y Valentina sentía que cada parte de su ser se desgarraba. Las sombras se retorcían a su alrededor, acercándose, exigiéndole algo que no sabía si podía dar. Un temblor recorrió el suelo. La habitación comenzó a desmoronarse, como si la misma realidad estuviera siendo desgastada por el tiempo. La opción de salvar a su hijo o a ella misma era solo una ilusión, y podría perderlo todo, ella incluida. No sé cómo elegir, susurró, sintiendo que la locura se cernía sobre ella como una manta pesada. Y justo cuando comenzó a aceptar la verdad de su propia fragilidad, la sombra detrás del anciano se extendió, capturando la luz. De repente, una voz surgió de la oscuridad. El sacrificio no siempre es la respuesta correcta, Valentina. Era una voz familiar, un eco de consuelo que la aferraba como un ancla en medio de la tormenta. Valentina giró la cabeza, contra la corriente de sombras, buscando la fuente de esa voz. Antes de que pudiera enfocarse, una risa gutural retumbó, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, el espacio colisionando en un caos aún mayor. Sígueme, Valentina, no te alejes, gritó la voz a medida que una nueva figura emergía, pero en el mismo instante, las sombras arremetieron con fuerza, llevándola a un vacío sin fondo, y mientras todo se oscurecía, la última pregunta resonó en su mente: ¿quién salvaría a quién antes de que el caos reclamara su alma? La tormenta oscura estaba lejos de terminar. El horror no hacía más que intensificarse, y el próximo grito podría ser el último. Valentina sintió su cuerpo caer sin parar, como si el espacio que la rodeaba se hubiera convertido en un abismo implacable. Esa voz, esa luz, todo parecía desvanecerse, y el aire empezó a pesarle en los pulmones.
como si ya no hubiera salida. De repente, un golpe seco la sorprendió. Se encontró tendida en el suelo, rodeada de oscuridad. No podía ver nada, pero la sensación de ser observada la estremecía. Sus manos temblaban, y el pulso palpitante en su cabeza reverberaba en su interior como un eco cruel de las palabras del anciano. «Deja de jugar conmigo», apretó los dientes, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Entonces oyó el susurro de un viento frío que atravesó el lugar, desnudando su vulnerabilidad. El aire estaba denso, como si estuviera sumergida en un mar de desesperación. Un rayo de luz repentinamente surcó la penumbra, revelando la forma de una puerta antigua delante de ella. La madera era desgastada y tímidamente iluminada por un brillo sobrenatural. Pero lo que realmente la hizo estremecer fueron los gritos que llamaban desde detrás de esa puerta, haciendo eco de su propio dolor. «Valentín», gritó, sin poder evitarlo, y el sonido reverberó en el espacio como un canto a la desesperación. «No mires atrás», dijo una voz suave, y Valentina giró para descubrir la figura de una mujer delgada y pálida, con ojos que reflejaban la tristeza del mundo. Era como un alma perdida misma. «No hay nada que salvar ahí», continuó, gesticulando al fondo. «¿Quién eres?». Valentina se sintió atrapada entre la certeza de que esa mujer sabía algo y la creciente paranoia que la consumía. «¿Qué sabes de mi hijo?». «Todo lo que estuvo perdido debe ser enfrentado». La mujer hizo una pausa, su mirada ardía con un fuego que previamente no había notado. «El sacrificio es relativo. A veces lo que se pierde no está lejos, está dentro de nosotros. ¿Qué estás dispuesta a perder?». Intoxicada por el miedo, Valentina luchó por mantener la calma. «No entiendo. Necesito encontrar a Valentín. No puedo seguir así. No puedo perderlo». «¿Y si esa es la sombra que te sigue?». La mujer sonrió amargamente. «¿Y si el monstruo es tu culpa, tu propio dolor?». «Esa puerta», dijo señalando, «no solo lleva a él. También lleva a lo que temes más». Valentina sintió que el mundo a su alrededor giraba. La idea de enfrentar su propio dolor se apoderó de ella con una fuerza paralizante. Realmente estaba comprimiendo el sufrimiento de su hijo al no enfrentarse a su propia pérdida. Se acercó lentamente a la puerta. Las voces comenzaron a intensificarse, cada lamento resonando con un eco que parecía querer escapar de su pecho. Todo su ser se estremecía con la promesa de una verdad que, temía, podría destruirla. «Recuerda, Valentina», la mujer, su voz se volvió un susurro. «Al abrir esa puerta, perderás más que solo recuerdos. Puede que enfrentes algo que nunca quisiste ver». Sin pensarlo más, Valentina extendió la mano y tocó el frío picaporte. La puerta chirrió, y un viento helado la empujó hacia atrás. Su corazón se detuvo por un instante. Tal vez esa mujer tenía razón. Era una elección devastadora, pero en el fondo, una voz resonó más fuerte, rematando todas sus dudas. «Si no lo hago, jamás sabré, nunca tendré paz». Con un profundo respiro, giró el picaporte, dispuesta a descubrir los secretos que la esperaban al otro lado. A medida que la puerta se abría, la luz se intensificó, iluminando un pasillo que parecía llevarla hacia una esperanza o a su destrucción. Justo cuando dio un paso hacia adelante, el suelo tembló y un grito desgarrador reverberó por todas partes. No era el lamento de su hijo. Era un eco oscuro que anunciaba su llegada a la verdad. Valentina, provenía de miles de voces, bienvenida al verdadero horror. Y en aquel instante, el terror se transformó en una realidad abrumadora. Estaba preparada para lo que descubriría, o el sacrificio sería su peor pesadilla. Valentina dio un paso al frente, y el pasillo ante ella se expandió como un oscuro laberinto. La luz que antes centelleaba se volvió opaca, lanzando sombras monstruosas que se agitaban. Su respiración se tornó irregular, el frío que la rodeaba se metía en su piel, y la sensación de ser observada creció a cada instante. Los gritos resonaban en su mente, pero no eran ajenos. Eran ecos de su propia angustia, de noches de insomnio, de lágrimas que nunca pudieron limpiar su dolor. «¿Qué he hecho?», murmuró, mientras las paredes parecían encogerse a su alrededor. Al avanzar, la sensación de un frío glacial se apoderó de su cuerpo, paralizándola. Allí,
En la penumbra, llegó a distinguir figuras borrosas que se acercaban, jalando de ella con brazos etéreos, como si quisieran advertirle del peligro. «Alejaos de mí», gritó, y el eco de su voz se convirtió en un lamento generalizado. Las figuras se detuvieron repentinamente. Uno de ellos, un niño con ojos vacíos y un rostro conocido, avanzó. Valentina sintió que el suelo bailaba bajo sus pies. Era como si toda la pena acumulada en su corazón cobrara vida y ahora la enfrentara. Valentín, la voz de su hijo resonó, pero no era como en sus recuerdos. Era un susurro quebrado, distorsionado. ¿Por qué tardaste tanto? Te he estado esperando. No, Valentín, no. Valentina extendió su mano hacia él, pero el niño se desvaneció entre risas sombrías y susurros. Sintió como si un cúmulo de pesares se apoderara de ella, y la realidad comenzaba a desmoronarse. Cada paso hacia adelante parecía sepultarla aún más en un abismo de culpa. Enfréntalo, Valentina. La voz de la mujer pálida emergió nuevamente, resonando entre las sombras. La verdad duele, sí. Pero el dolor de no saber es un monstruo que acecha siempre. ¿Estás lista para afrontarlo? Las imágenes se sucedían ante ella. Días felices con Valentín, días de desconsuelo y pérdida. Con cada recuerdo que evocaba, su corazón se sentía más pesado, como si el lamento colectivo del lugar la arrastrara, obstinadamente, al fondo de su propio sufrimiento. Tienes que elegir, gritó la mujer, su tono estaba impregnado de una urgencia aterradora. Puedes buscar la verdad, o quedarte atrapada en esta sombra por la eternidad. Valentina respiró hondo, cada inhalación era un esfuerzo titánico. Su mirada se posó en un espejo infinito que surgió en el pasillo. Reflejaba su ser, una madre desgarrada, llena de transiciones y miedos, pero también de amor. El horror, ahora, parecía palpable. La verdad se aproximaba, haciéndole tintinear el alma. Se acercó al espejo, sus manos temblorosas tocaron la superficie, y una visión aterradora se desbordó ante ella. La noche en que Valentín desapareció, su grito, la desesperación. Cada imagen atravesaba su mente como una espada, desgarrando las capas de negación que había fabricado. «Es tu culpa», resonó una voz profunda desde el fondo de su ser, como un eco de su propia autorreproche. La oscuridad se agolpó a su alrededor, como un remolino que la capturaba, y cada segundo se sentía menos real. «No puedo más». Valentina cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho, la necesidad de olvidar. Pero una parte de ella se aferraba a la idea de enfrentar, de recuperar a su hijo. «Ábrete al dolor, Valentina», le gritó la mujer, cuya figura empezaba a desvanecerse en la oscuridad. «Es el único camino hacia la redención». Y así, como un susurro rompiendo el silencio, decidió: «Estoy lista». Y de inmediato, el espejo estalló en fragmentos de luz, el camino hacia el abismo se iluminó con un brillo aterrador, pero lo que se asomó en el otro lado no era paz ni redención. Era un ímpetu oscuro que parecía devorar todo lo que Valentina había amado. «¿Qué has desatado?», susurró la voz de su hijo al fondo del caos que emergía. La sombra se alzaba, y Valentina comprendió que su decisión había abierto una puerta aún más siniestra. «Te encontraré, Valentín», le prometió con una voz temblorosa, mientras el eco de lo desconocido resonaba detrás de ella, y sintiendo que el tiempo se desvanecía, se lanzó en el abismo, dispuesta a descubrir la verdad, aunque significara enfrentar lo que siempre había temido. «¿Qué has traído, madre?», resonó otra voz, una risa macabra que se amplificaba en el aire enrarecido. La oscuridad la envolvió, y todo se tornó en un grito estruendoso que amenazaba con devorarla. Valentina estaba a punto de aprender que no todos los sacrificios traen redención, algunos solo revelan más terror. El abismo parecía cerrarse a su alrededor, absorbiendo a Valentina en una danza de sombras y murmullos. Se sintió caer, y en lugar de la dureza del suelo, el aire se tornó espeso, como si entrara en una nebulosa de horror. Colapsó en una niebla oscura, una bruma cargada de secretos, y entonces, la visión volvió. Frente a ella, un paisaje desolador se desplegó, un callejón angosto y oscuro, lleno de paredes de ladrillo desgastadas, cubiertas de suciedad y grafitis desgarradores. Los ecos de risas vacías resonaban desde las sombras. Valentina intentó aferrarse a algo sólido, pero no había nada. Solo desolación.
¿Te gusta este lugar, madre? La voz de Valentín cortó el aire helado, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. Las risas se desvanecieron en un silencio aterrador. ¿Dónde estás? Valentina gritó, su voz vibrando contra las paredes del callejón. Valentín, por favor. Una risa, de la que conocía la melodía, flotó en el aire, y una figura se materializó frente a ella. Un niño, con la voz de su hijo y la risa de un fantasma, apareció entre la niebla. Su rostro, jocoso y asombrado, la miraba con ojos que ardían como brasas. ¿Te gusta lo que hiciste? ¿Dónde crees que estás ahora? Su tono era agrio, una mueca en lugar de una sonrisa. Te estoy buscando, Valentín, se le quebró la voz, luchando contra el dolor en su pecho. He venido a traerte de vuelta. ¿De vuelta? Si yo nunca me fui. El niño giró en círculos, jugando con la oscuridad como un gato con una sombra. Estás aquí porque elegiste abrir la puerta, y ahora todos nosotros estamos aquí. Nunca estamos solos en el oscuro, ¿verdad? Valentina sintió que su corazón se detenía. Las palabras eran como dardos, cada una golpeándole en la cabeza. La niebla comenzó a agitarse, revelando figuras atrapadas y distorsionadas en la penumbra, rostros de personas que había perdido, de aquellos que había dejado atrás. Eran los ecos de su vida, un desfile aterrador de recuerdos que la perseguían. La mujer pálida apareció de nuevo, su mirada penetrante la hacía temblar. No escaparás, Valentina. Elijo mostrarte lo que has ignorado, lo que has creado. La verdad duele, pero es tu culpa llevarla. Basta. Valentina gritó, haciendo un esfuerzo por alejar la verdad de sus pensamientos. Pero el callejón se llenó de murmullos. No soy yo, son ellos. Sí, somos nosotros, siempre seremos parte de ti. Las voces se alzaron en un coro unificado, llenándolo todo de desolación. El lugar se iluminó con sombras danzando, y la osadía de su negación se desmoronó ante la cruda realidad de su dolor. Un retumbar sordo se escuchó. El callejón empezó a temblar, las paredes crujieron como si el mundo se rompiera. Valentina, resonó la voz de Valentín, ahora más fuerte, más presente. El amor nunca muere, pero puede convertirse en un monstruo si no lo enfrentas. Elige. La oscuridad se arremolinaba, y en el caos, una figura emergió como una serpiente de sombras. Tenía las características de un niño, pero su rostro era una mezcla grotesca de múltiples rostros perdidos. Te unes a nosotros, madre, dijo, su voz retumbando. Completa el ciclo, o perderás todo lo que amas. Valentina sintió que el miedo la invadía hasta lo más profundo de su ser. La visión del rostro de su hijo se mezclaba con imágenes de dolor y desesperación. El callejón estaba vivo, exigiendo un sacrificio. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose cada vez más atrapada. Solo un sacrificio puede romper el hechizo. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? ¿A traicionar todo lo que quedaba de él? La sonrisa torcida del ser se amplió, como si se regocijara con su lucha. Sin saber qué hacer, Valentina se sintió desbordar por las emociones, su amor por Valentín, su deseo de redención. Pero la sombra la rodeaba, le susurraba que no había salida, que no todo sacrificio te lleva a casa, y mientras gritaba, no. Haré lo que sea necesario. La grieta del callejón se amplió, y una sombra se lanzó hacia ella, amenazando con devorar su ser. El eco de la realidad se distorsionó, y una elección crucial se avecinaba. ¿Estaba realmente preparada para desatar la verdad más oscura jamás conocida? La tensión se palpaba y todo estaba por decidirse. De repente, una luz brillante emergió del suelo, iluminando el callejón. Valentina, resonó una voz familiar, y al girar, sintió que la luz la atraía. Pero, era el camino a la salvación, o a su perdición definitiva, y así, Valentina se enfrentaba a la elección más difícil de su vida. La sombra se agitaba y un nuevo grito, lleno de ira y desesperación, llenó el aire enrarecido, dejando un último eco que resonaba en su mente: no vuelvas a mirar atrás. Valentina avanzó, su corazón latiendo como un tambor en medio del caos. No puedo perderlo, no puedo seguir sin él, murmuró, las lágrimas caían por sus mejillas, cada una cargada de una tristeza profunda.
La oscuridad que la rodeaba parecía burlarse de su desesperación, haciendo eco del dolor de su corazón. Pero en medio de la tormenta, una luz tenue comenzó a brillar al final del callejón. Era un reflejo de esperanza, algo que la invitaba a avanzar, a no rendirse. Valentín, gritó, extendiendo su mano con ansias de alcanzarlo. La figura que antes parecía burlona comenzó a distorsionarse, y el rostro de su hijo tomó forma, aunque aún muy ajena. «Mamá. Ayúdame», resonó su voz, desgarradora. Cada palabra atravesaba la muralla de sombras como una flecha. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí». Con calor en el pecho, Valentina se lanzó hacia adelante. Supo que debía enfrentar su propio dolor, su incertidumbre. «No tengo miedo», se dijo, aunque sabía que el terror la rondaba, buscando su debilidad. La luz al final del callejón la envolvió, y las sombras comenzaron a retroceder. 7 pasos. Fue todo lo que necesitó. Cada paso la llevaba de regreso a aquellos momentos felices con su hijo, sus risas, sus abrazos, el amor incondicional. Cada decisión tiene consecuencias, Valentina, resonó la voz de la mujer pálida que había encontrado antes. Debes decidir si continuarás permitiendo que el dolor te consuma o si sanarás al enfrentarlo. Solo tú puedes romper la maldición. Cuando por fin llegó al fulgor de la luz, se encontró ante un espejo, reflejándose en él, no solo como madre, sino como mujer. En ese momento, pudo ver más allá de su miedo, pudo ver a Valentín sonriendo detrás de ella, un niño inocente que le recordaba que su amor podía ser la llave para romper el hechizo. «Te elijo a ti, Valentín. Siempre te elegiré», susurró. El espejo brilló intensamente y se sintió empoderada. Enfrentó su pérdida, sus errores, pero sobre todo, se abrazó a sí misma, con todo lo que había vivido. De repente, un estallido de luz la envolvió, la oscuridad se desvaneció. Se encontró de pie en su antiguo hogar, la sala que había dejado atrás, iluminada por el cálido resplandor del sol que entraba por la ventana. El aire fresco la abrazaba y el silencio la envolvía como una manta suave. «¿Mamá?». La voz de Valentín emergió del fondo. Se volvió rápidamente, encontrándolo allí, sonriendo, sano y salvo. Sin pensarlo, lo tomó entre sus brazos, apretándolo con toda la fuerza de su amor. «No te dejaré ir nunca más», prometió. Las sombras comenzaron a disiparse, los ecos de risas que habían atormentado su hogar se transformaron en murmullos lejanos. Valentina había enfrentado su terror, su dolor, y junto con eso, había sanado el vínculo con su hijo. La hermosa sonrisa de Valentín la iluminó, y entendió que el sacrificio no era la clave, sino el amor. Mirando a su alrededor, se sintió aliviada, más fuerte. Aquella casa se había transformado, y aunque la memoria de las sombras persistía, su amor había tomado el control. Su corazón latía rápido, pero ya no estaba en temor. Era un latido de esperanza. La comunidad siempre habría estado marcada por los ecos del horror, pero ahora había un nuevo camino. Un camino de luz. Antes de cerrar la puerta por completo, echó una última mirada a ese oscuro callejón. Finalmente entendiendo que las sombras que había superado seguían existiendo, pero ahora tenían un nuevo significado. La transformación sucedía con cada elección y ahora era su tiempo de brillar. Valentina se dio la vuelta y con su hijo en brazos, salió a la luz del nuevo día. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Ahora, tú también puedes ser parte de nuestras historias. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas nuestras próximas narraciones exclusivas y dale al botón de like ahora mismo para ayudar a que más personas puedan disfrutar de estos relatos impactantes. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta emocionante conclusión. Tu apoyo es esencial porque solo los verdaderos fans como tú entienden la importancia de hacerlo.